Sí, pues primero es la etapa de que terminas la carrera y tienes que hacer la tesis, ¿no? Entonces pareciera que terminas, ¿no? Pero no. Francamente estaba muy perdido cuando ya estaba en séptimo, octavo semestre, pues no había entendido de qué se trataba la carrera. Pues para mí la idea fue aprovechar las prácticas escolares, ¿no? Y bueno, yo aproveché ahí para ver las posibilidades que tenía y encontré el grupo de investigación sobre alternativas pedagógicas. Pues todo inicia porque recursé a una materia de capacitación. Entonces no me llamaba mucho la atención hasta que la recursé porque le dediqué como el tiempo necesario. Ahí me enamoré pues de lo que podemos hacer. Cuando decidí estudiar la maestría ya estaba casi terminando mi tesis. O sea, fue como después, más bien en esos últimos 12 meses fue cuando me orienté hacia un área que fue filosofía de la educación y empecé a investigar de qué podía hacer mi tesis. Pero nunca había pasado por mi mente estudiar un posgrado. No pensé, me hacía como algo totalmente ajeno a mí. Posteriormente tenían también el programa de servicio social, entonces continué con mi formación en ese espacio y eso ya dio como esa línea para poder en los últimos años pues dedicarme más al ámbito de la investigación. Yo por fin hago mi examen profesional, por fin me titulo y entonces empiezo como a plantearme ya entrar a alguna institución a trabajar como pedagoga. Con ello, desde que estaba en la licenciatura, a mitad de la licenciatura, tuve la oportunidad de trabajar en un hospital infantil. Prácticamente fue porque una compañera me invitó. Fue una cosa muy curiosa porque yo hice mi servicio social aquí en la carrera. Entonces ahí conocí a algunos maestros que me consideraron como un buen prospecto para luego incorporarme a trabajar. Y bueno, finalmente actualmente estoy acomodado en educación superior, sí, pero en educación pública. Actualmente soy docente en una primaria pública. Soy el secretario ejecutivo del Comité para la Evaluación de Programas de Pedagogía y Educación, que es una asociación civil. Es mi trabajo, se puede decir que de tiempo completo. Y aparte soy profesor de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Entonces me dedico tal cual a diseño instruccional. Y ahora con la maestría pues me estoy centrando en poder terminar el proceso y en el INDER pues he participado en proyectos de formación en una universidad intercultural en el estado de Guerrero. Estamos ahora trabajando en un diplomado de formación en educación popular. Al menos en mi experiencia, el secreto está como en vincularse también desde la licenciatura con los profesores y con el trabajo que hacen concretamente ellos, ¿no? Es una forma también de insertarse, porque luego cuando salimos y nos metemos a las páginas en donde se necesita un pedagogo o eso, pues bueno, es mucho en recursos humanos, en fábricas, en empresas, más en esas áreas, que bueno, si te gusta está muy bien, pero digamos, es más rica la experiencia directa de los profesores. Digamos que transité por diferentes espacios. Uno fue, por ejemplo, un tiempo estuve en un despacho de orientación educativa, otro tiempo estuve en capacitación, luego otro tiempo pues anduve transitando en la docencia de educación superior, pero a nivel privado. He trabajado como de muchas cosas, ¿no? He dado talleres en algunas comunidades indígenas y en un colectivo magonista que llevábamos también talleres de teatro para la comunidad, teatro del oprimido principalmente. Yo desde que estaba en la licenciatura, a mitad de la licenciatura, tuve la oportunidad de trabajar en un hospital infantil en el área de capacitación. Ahí estuve mucho tiempo, hasta el 2001, donde tuve la oportunidad por una invitación también de un profesor a incorporarme a trabajar en el Centro Nacional para la Evaluación de la Educación Superior, el Ceneval. Y bueno, en relación con otros compañeros, con otros de la generación, pues más o menos fue ese proceso que desde la licenciatura comenzaron a vincularse con lo que hacen sus profesores, ¿no? Algunos que se dedican a planeación educativa, a evaluación, por ejemplo, como al final de mi licenciatura hubo un boom con la evaluación
instituciones como el Ceneval o aquí el Departamento de Evaluación de la UNAM y todo, pues muchas de mis compañeras y compañeros se vincularon con estos profesores y los invitaron para ser reactivos, para aplicar exámenes y todo. Bueno, también otras profesoras que hacían proyectos, por ejemplo, en cárceles. Tengo, bueno, así cercanas, otras 3 pedagogas. Una de ellas trabaja en la parte de también capacitación, pero en la práctica no está tan metida en nuestra carrera porque ve más cosas de nómina o cosas administrativas. Entonces es a lo que ella se dedica. Otra chica también trabaja en capacitación, pero en la parte de formar a las personas para que ya ellas puedan, o sea, ya es directo, eres de nuevo ingreso, te induzco como a la empresa, de eso se trata, te doy coacheo, no sé, 1 o 2 meses y después ya no, te suelto en call center. Y la otra está me parece, también capacitación, pero ve una parte pequeña del diagnóstico de la DNC, de qué es lo que necesita la empresa en general y que están contratando cursos y armar los programas. Como que hay una parte lamentable de nuestra carrera donde sí podemos caer solo en lo administrativo y dejar de lado pues nuestras bases, ¿no? Que es meterte como con la gente, transformarla, no sé. Ay, pues mira, curiosamente la gran mayoría entró al CENTE, ¿no? Entraron como profesores, algunos otros están en empresas privadas y de los que sé, ¿no? Que tampoco sé de todos, algunos están en preparatorias, otros están en secundarias, otros están en estas escuelas ICEL y esas también, ¿no? Algunos entraron ahí y de los que yo sepa y algunos otros no están en su área de formación, no están ejerciendo la pedagogía, más bien están trabajando de otra cosa. Muchos de ellos fueron, cuando terminaron sus créditos, al igual que yo, fuimos a estos museos, ya sea al Universum o al Museo de la Luz. Yo fui al Museo de la Luz. Otras personas se dedican a cosas que parece que no tienen nada que ver, por ejemplo, a bienes raíces. Tienen sus créditos terminados, pero no se han titulado, por ejemplo. Falta esa parte. Y he escuchado, o sea, eso no me consta, pero he escuchado que se dedican a otras personas a capacitación en empresas. Nos titulábamos, el índice de titulación es muy bajo, muy bajo. Si teníamos, por ejemplo, 50 egresados, yo conozco que se han titulado 10 de esos 50. Y esos 10 a lo mejor sí han estado en campos de trabajo específicos para el pedagogo, ¿no? Muchos en Ceneval, muchos en la Secretaría de Educación Pública, muchos en otras instituciones de evaluación, y los demás definitivamente que no se han titulado, yo he tenido conocimiento que han optado por estudiar otra carrera. Yo siempre les digo a los actuales estudiantes, titúlense porque de plano a veces el mismo camino de que no se titula uno y que si no se titula uno no consigue un trabajo acorde a lo que estudió, nos puede ir orillando a tomar otros caminos. Un porcentaje muy alto de nuestros egresados está trabajando en diseño instruccional, o sea, diseño para las tecnologías. Un porcentaje también muy alto de egresados de la FES Acatlán de Pedagogía están en diseño y evaluación curricular. Y que otra también muy fuerte es capacitación. Y en algunos espacios que no son visibles, ¿no? Por ejemplo, asuntos que tienen que ver con derechos humanos. Y bueno, libros de texto, lectura, comprensión de lectura, o sea, los temas centrales que hoy de alguna manera están ahí sobre la mesa, cuestiones de didáctica en cualquier plan, educación especial, también aquí hay bastantes que están metidas en eso. Incluso hay muchas temáticas que no son, digamos, del centro y que son oportunidades, como por ejemplo educación indígena, que finalmente pues ahí hay una gran oportunidad en toda la cuestión de los indígenas. Otra gran oportunidad que tenemos que no hemos podido construir del todo es educación de jóvenes y adultos. ¿Qué ofrece la sociedad para los jóvenes y los adultos? Y luego hablar de los de la tercera edad. O sea, sí hay, yo digo, bastante campo. Y luego también mucho de lo que cada estudiante
quiere ofrecer y ofertar y puntualmente dar a la sociedad. Que no es nada más lo que te ofrezcan en un puesto ya establecido. Bueno, las instituciones en cierta medida creo hoy que es una gran oportunidad porque no están tan cerradas de ver qué puede ofrecer la juventud. Digo, esto es importante porque a veces se piensa que de la educación te vas a morir de hambre, que no va a haber empleo, pero sí lo hay. Ahora, mucho también tiene que ver con la disposición que tengas y las ganas que quieras de trabajar. Pues sostenerme netamente, yo creo que no, porque en realidad, pues sí ya me gustaría pues no estar viviendo con mis papás, etcétera, pero es algo que no es sencillo. Incluso si nos vamos ya pues sí, a la realidad, hay compañeras que ganan más que yo. Entonces no me puedo quejar porque la verdad tenemos muy buenas prestaciones. Y hay otra parte, pues sí, por así decirlo, cualitativa que jamás la vas a cambiar por otra cosa, ¿no? Como la interacción con las otras personas, esa relación que tienes y de conocer a un montón de gente en todo el país o incluso de aprender de otro tipo de cultura, porque la empresa te permite estar viajando constantemente y por ese lado me siento muy satisfecha. Pero cuando empiezo a ver pues esa diferencia, ¿no? De que hacemos lo mismo pero ganamos diferente, pues quieras o no, sí te pega. Dices, ¿cómo si pudiera estar ganando más? Ahora, si nos vamos a las otras formaciones que están, las otras carreras que están interviniendo en mi trabajo, así de simple, nada más por ser ingenieros, pues ganan más. Básicamente sí es con la beca que da el CONACYT a los estudiantes de posgrado, que maestría, cuando yo ingresé, son 9,000 pesos mensuales. No sé si habrán subido, pero yo imagino que sí, porque se ajusta con el peso, el salario mínimo. Y pues sí es básicamente lo que me sostiene. También soy ayudante de una profesora en el ISUE y como de investigación, ella también me paga por su parte, pero o sea, no se compara obviamente con la beca de la maestría. Y también durante el semestre pasado me pagaron siendo ayudante de materia, de asignatura con Renato, justamente en la clase de identidad y vinculación. Pero este semestre me salen con la noticia de que pues como recibo beca de CONACYT no puedo recibir el pago y ya me cortaron esa vía. Sí, curiosamente yo desde que egresé de la carrera me he mantenido en actividades educativas que me han permitido sobrevivir económicamente hablando. Digamos que en algunos momentos sí tuve situaciones económicas muy desfavorables, pero bueno, se reacomodaron. Y bueno, digamos que sí es algo de lo que puedo vivir perfectamente. No, definitivamente no. Bueno, actualmente sí, ¿no? Pero aún así sigo haciendo otras cosas. Creo que eso ya es como más a título personal, porque me gusta hacer otras cosas, porque siempre he estado en otros proyectos. Pero digamos que no hay muy buenos sueldos para pedagogos, a menos que tengas un buen conecte, ¿no? Que te haga, te dé entrada a alguna institución, ¿no? Que se pague bien, sobre todo de burócrata, ¿no? Que yo tengo el sueldo más bajo de los burócratas en el DF, en mi caso. Y nosotros en ese sentido, podríamos decir que somos una profesión que debemos mantenernos muy abiertos a esta cuestión del trabajo multidisciplinario, porque justo es donde se nos da. A veces uno no puede imaginar qué hace ahí un pedagogo, y hasta preguntan, ¿pero qué hace ahí un pedagogo? Y claro, resulta que ahí está el pedagogo porque puede ser el que articule proyectos de formación y académicos que puedan tener mucho que ver con una línea integral del sujeto que finalmente no verían tan fácilmente los que están metidos nada más en la profesión. Por lo menos en el Instituto de Pediatría sí. Yo trabajé con médicos, con enfermeras, con paramédicos, con cocineros, con personal administrativo. Sí, he tenido que trabajar con ellos en el ámbito de que si no soy el experto a lo mejor en materia de que ellos necesitaban para educarse, sí era el experto yo en cómo diseñar un plan de estudios, cómo diseñar un programa de capacitación con sus objetivos, con sus evaluaciones, elaborar el material didáctico para los cursos. Porque no lo podemos hacer todos solas. O sea, creo que eso es algo no sé, pues interesante,
porque podemos estar en todos los campos, pero siempre necesitamos también como de la otra experiencia, de otras formaciones, del psicólogo, bueno, hasta de los ingenieros, les digo, trabajamos con ingenieros. Por aquí jamás en mi vida pensé trabajar con un ingeniero. Bueno, en el grupo de investigación trabajamos, la mayoría somos de pedagogía. Hay compañeros que vienen de estudios latinoamericanos, con quienes también, bueno, últimamente la educación para ellos también es un campo, una línea de investigación. Sí. Bueno, los que me he encontrado son de la pedagógica y sí tenemos bastante cosas en común. He trabajado con maestros que también tienen mucha formación pedagógica, pero bueno, son maestros, entonces tienen como otra formación. Con ellos ha habido mucho conflicto, con los pedagogos no. Así es, en mi escuela así me ha pasado. Porque, si bien es cierto, había habido como una actitud de que la pedagogía pues no es normal y que no somos normalistas. Efectivamente, ahí hay un debate en que nosotros no somos maestros. Si somos maestros, no somos maestros. Bueno, el punto es que sí es muy noble el campo del ejercicio docente todavía en la carrera de pedagogía. Pero evidentemente nos damos cuenta que esa no es la única y que incluso nuestros egresados, egresadas que trabajan en docencia no son no tienen la mirada del ejercicio docente como sería en una normal. Porque bueno, evidentemente las normalistas han construido una cuestión mucho más técnica, didáctica, y nosotros una mirada mucho más humana y más social, más política incluso, ¿no? ¿Cuál es una diferencia en nosotros en pedagogía? Que a nosotros, por ejemplo, y nuestros profesores son muy reiterativos. No nos están preparando para docentes, nos están preparando para abarcar todo lo que abarca la pedagogía. Y en muchas otras universidades, sobre todo las estatales, sí tienen ese enfoque como de la docencia. Pero el debate sí siempre es, ¿por qué siempre tenemos que ser maestros? ¿Por qué solo tenemos que ser buenos para hacer este tipo de jueguitos? ¿Por qué todo lo tenemos que hacer divertido? Siempre es el debate, pero creo que es parte de lo que estamos haciendo. O sea, si nos vamos a ser docentes y estar enfrente de un kinder, pues porque nos quejamos de que los pedagogos se pueden dedicar a eso. No sé si me explico. Que llevan la educación, pues eso, ¿no? Poder, esta idea de servicio, pues el maestro sigue siendo, digamos, una de las identidades más fuertes que cargamos. O sea, no nos hemos podido separar del ser profesor, ¿no? Sí, son una nueva apertura, ¿no? Anteriormente no, antes éramos la humanidad, la humanística, pero en el sentido de que pues de mucho todavía de lo social del México, de que, bueno, no del México, sino una universidad del pueblo para el pueblo y por el pueblo. Ahora de que si bien se sigue conservando, pero ya tienen como esta nueva apertura, ¿no? A la tecnología, un poquito la necesidad realmente de trabajar a la empresa, estar conscientes de que si van a egresar, pues sí, y no tendría nada de malo trabajar en una empresa, no tendría nada de malo trabajar en una asociación civil, también lo pueden hacer muy bien, ¿no? Si nos limitamos a la historia, la pedagogía pues nace como una carrera en el siglo XX, entonces, o sea, puede haber como destellos a lo largo de la historia antes. Cuando hablamos actualmente de pedagogía, es la carrera que se inventó en el siglo XX. El campo de lo pedagógico tuvo una construcción específica y entonces podemos encontrar líneas de formación muy importantes y de intervención. Por ejemplo, en el ámbito público hay pedagogos. Bueno, antes se formaba con esta idea más ilustrada, ¿no? El pedagogo, filósofo, escritor, de todo, ¿no? Y bueno, hay pedagogos importantes, profesores importantes que, digamos, sí marcaron unas líneas que nosotros seguimos cargando en el etos, ¿no? Ahora. Entonces, por ejemplo, antiguamente yo creo cuando yo egresé hace 30 y tantos años, 30 y tantos años, era muy difícil distinguir entre un pedagogo y un psicólogo. A mí me parece que hoy ya el pleito no está en esta
división de frontera entre unos y otros, porque realmente lo que nos está distinguiendo ahorita a nosotros justamente es lo que nosotros ofrecemos ya en un campo disciplinario múltiple, una multidisciplinariedad. Finalmente el pedagogo sí se ha hecho notar, y yo diría no en una cuestión nada más técnica, no nada más metodológica y no nada más didáctica, sino también conceptual. Pero sí diría yo que mucho de nuestra identidad ha tenido que ver con lo que hemos ofrecido a la sociedad mexicana. Y lo que nos ha diferenciado era pues esta sensibilidad con la que se nos forma para mirar al sujeto, ¿no? Y a la formación. ¿Cuáles son las formas de vinculación? ¿Cuáles son esas mediaciones? De cómo trabajamos, nos quieren mucho porque somos muy metódicos, muy sistemáticos, no nos gustan los errores, revisamos 1, 2, 3 cosas antes de que se vaya. En la lectura somos muy buenos revisores, ¿no? Faltas de ortografía, la redacción la revisamos otra vez, por un lado. Aparte creo que somos muy propositivos, no nos gusta quedarnos callados, ¿no? Cuando estamos viendo que a lo mejor algo no está funcionando, cuando podemos hacer algún aporte, lo hacemos, lo proponemos. Yo creo, ustedes igual pueden debatirlo, creo que todas somos muy creativas y no nada más en la parte de poder transformar todo en divertido, ¿no? En material didáctico, no. Me refiero a que no sé cómo le hacemos, pero vemos el camino para sacar el proyecto o para resolverlo o para facilitarlo, para hacerlo agradable, etc. Entonces creo que eso es algo que tenemos en común. ¿En común con los pedagogos? Pues creo que somos muy... nos basamos mucho en la teoría, nos gusta argumentar, ¿no? Y sobre todo como la cuestión del escuchar. De alguna manera sí hay una construcción y una fundamentación teórica que nos avala y que nos hace tener una perspectiva pedagógica que ya no es nada más el puro hacer, ¿no? Sino el ser a partir de la construcción de un conocimiento. Y pues también dejarme un poco en la incertidumbre, como les decía hace un momento, no creérmela tanto, así de que el pedagogo es una cosa bien definida, una tarea específica, porque la realidad nos muestra otra cosa. No, creo que siempre andamos vagando. Nosotros siempre estamos en todos lados. Estamos trabajando en una escuela, en una empresa, en una comunidad. O sea, es más, creo que no tenemos límites. Entonces eso hace está mejor. No, yo creo que sí, el pedagogo justamente, pues como todo profesional, ¿no? Que está estudiando una ciencia, sea blanda, sea dura, tiene una identidad, ¿no? Hay un papel y un quehacer del pedagogo en esta sociedad, ¿no? Digamos, partimos de una necesidad social para que una ciencia sea estudiada y sea aplicada, ¿no? Entonces yo creo que sí hay una identidad pedagógica. Y nada más que pues, es esto, ¿no? Es justo el diálogo, es la discusión y son las propuestas, ¿no? En las que podamos determinar aquí, que la universidad, en la UNAM, en las del centro, creo que sí nos identificamos muy bien por los valores que tenemos para trabajar, nuestras formas de desarrollarnos, nuestras formas de proponer, pero yo lo que sí me enfocaría un poquito más, que nos hace falta más, yo le llamo un lenguaje técnico-pedagógico. Yo creo que hay un campo ahí bastante fecundo, la filosofía de la educación, justamente, que no está demasiado trabajado, apenas está empezando a trabajar con... Y sí, lo que a mí me preocupa es estos proyectos a futuro, ¿no? Que no hay, que la vida nos está llevando como a una dinámica al día, y al día están sucediendo las cosas, y al día te corren, y la competencia, y todos vamos así, y sin un proyecto concreto. Entonces, lo que me interesaría es que nos pudiéramos sentar, ¿no? para conformar, digamos, este proyecto de futuro, y que sí podamos caminar hacia él, ¿no? Algo de unidad, y no
tiempo. Si yo lo viera a futuro, a mí me gustaría justamente que se tuviera una mirada mucho más amplia, que pudiera ser más plástica, que la pedagogía estuviera más incluida en los quehaceres políticos, por ejemplo. O sea, tampoco es una cuestión nada más, ¿cómo lo tendría que decir? De ganar el espacio, no, es de que se entienda en dónde estamos, a dónde vamos, qué es lo que queremos hacer nosotros, ¿no? Y bueno, eso tiene que ver con múltiples espacios y con la problemática educativa a nivel nacional. Pero yo creo que parte del lenguaje y la actitud sí es lo que nos debe dar identidad sobre todo. Nuestra forma de trabajar sobre todo y nuestro compañerismo ante todo, ¿no? Y la propuesta, creo que tenemos el conocimiento, pero nos falta hacer la propuesta, nos falta todavía levantar la voz. Y creo que cuando lo empecemos a lograr es cuando más identidad podemos ir, no sé cómo le llamarían ustedes, pero que nos vayan reconociendo, que nos vayan buscando, que se vayan acercando, etcétera, etcétera. ¿Qué les diría? Que no se desesperen, ¿no? Que así como empezaron, ¿no? Es un proceso. En realidad no es el iniciar algo, es el continuar ese proceso, ¿no? Ya entraron a la universidad, ya están a punto de salir, ahora continúa otra parte del proceso, no se desesperen, sí pónganse una meta, pónganse tiempos determinados. Híjole, pues serían muchos, ¿no? Serían muchos, pero yo creo que lo importante es precisamente que estamos en México en una etapa crucial. Creo que no lo sé si podría decir que es una etapa muy difícil en materia social, en materia económica, en materia cultural, pero creo que a los jóvenes pedagogos les falta que se metan más a estudiar un poquito eso, ¿no? Y sobre todo, no dejar de estudiar, ¿no? O sea, el día que dejen de estudiar, el día que dejen de leer, el día que dejen de actualizarse, ese día van a ser un poquito menos pedagogos de lo que llegaron a terminar, ¿no? Pues finalmente concentrarse en ese último proceso que sería la titulación, porque es justamente donde muchos caen y ya cae la apatía, el temor, incluso aunque quieran mucho titularse, tienen temor de concretarlo en un trabajo de titulación. Les sugiero que no se pongan tensos, es un trabajo muy sencillo realmente, cuesta trabajo al principio concretar ese tipo de cosas, pero con algo de trabajo siempre se va a poder. Básicamente eso. Pero yo les sugeriría que se calmen, que puedan luchar, puedan enfrentar a lo que se les viene, por ejemplo, con la familia, con el mercado laboral, cuando ya te vas a titular, todas las expectativas que se ponen sobre ellos, y que también yo he pasado por eso, estoy pasando por eso, que se espera de uno, y sé que puede llegar a ser muy apabullante, me estremece un poco pensar en ese tipo de cosas, pero creo que también tienen que empezar a relativizar esa presión. Entonces, sí, mi consejo es como antes de tomar esas decisiones laborales, poder sentarse y decir qué es lo que quieres hacer, hacerte esas mismas preguntas, ¿no? ¿Qué quiero hacer a futuro? ¿Cómo me veo a futuro? Y con qué ideas de lo pedagógico es lo que quiero seguir. Y bueno, sea lo que sea, a lo que se dediquen y todo eso, pues nunca perder esto que nos enseñan, al menos en la Facultad de Filosofía y Letras, que es, digamos, este ethos humanístico que nos caracteriza, ¿no? Que no se dejen burocratizar, que no se institucionalicen tanto, que no lleguen a la institución a ver qué les van a decir que hagan, sino que más bien ellos lleguen y no se cansen de ofrecer cosas diferentes y de cambiar su mirada para entender que pueden ofrecer muchas cosas diferentes y que no se pueden quedar nada más con lo que les digan que tienen que hacer. Eso es fundamental. Y que tampoco se queden con la idea de que va a ser el asunto lo que vayan a ganar. Yo creo que nosotros, nuestra profesión es muy noble, da mucho más de lo que uno cree, y incluso en lo económico, pero más allá de lo económico está la labor humana, que es uno no alcanza a ver la dimensión que tiene lo que estás haciendo. Pues les sugeriría que
si pueden se acerquen a los pedagogos, justamente ¿quién mejor que el mismo pedagogo? O sea, acudir al colegio, por ejemplo, en la Facultad de Filosofía y Letras, si es que quieren estar aquí, o Aragón, si quieren ir a Aragón, o a todos los lugares, o sea, que exploren justamente directamente con la gente que hace. Pues sí, que si les está convenciendo que lo hagan, es una carrera muy bonita, da para discutir bastante sobre ella, da sobre crear mucho con ella y pues está bien. Creo que sí es una opción siempre y cuando te guste. Si no te gusta y estás pensando en ganar dinero, no estudias pedagogía. Va de la mano con cualquier otra disciplina, con cualquier otra... Y no nada más disciplina hablando de carrera, sino a lo mejor lo que tenemos un poco olvidado como formación extracurricular, como la música, la danza, la pintura, etc. O sea, puedes aplicar lo que quieras con pedagogía. Y incluso es más fácil ser experto en otra cosa si primero eres pedagogo. Yo así lo veo. Si quieres ser ingeniero, tienes que ser pedagogo y después tienes que ser ingeniero. Pues que la carrera de pedagogía es te puede encantar. Aquí tienen una frase que dicen que la carrera es un proyecto de vida. Yo sí creo que más allá de ser una profesión en la que nada más vas y ejerces un trabajo en un espacio X de tiempo, la pedagogía te va transformando la vida. O sea, y finalmente tú tienes que entender que es una profesión que va llegándote a la entraña y que desde las entrañas vas construyendo tu profesión. Entonces, digamos que los chavos que quieran elegir una profesión en donde van a tener la oportunidad de ir combinando su vida, su proyecto de vida con lo que va siendo la identidad profesional, pues es la carrera. Esa es la carrera. Esta es la carrera.